Ya, como les había comentado el día de ayer, a los que estaban, hoy día vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Que tienen relación con series, ¿ya? O sea, vamos a analizar convergencias. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. En el ítem 1, o en la tanda 1 de ejercicio, como quieran llamarle, se nos pide decidir si la serie es convergente. Y en caso que sea convergente, encontrar el valor de la suma, ¿sí? Entonces, aquí es ¿por qué lo puse así? Porque tenemos que tener presente algo. Cuando nosotros queremos encontrar el valor de la serie o el valor de la suma, solamente tenemos dos herramientas. O sea, en realidad, una, y de ahí salen dos conocidas, que es la sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Esa es la única forma de saber cuál es el valor de la suma. Y a partir de esta nosotros dedujimos dos, que fueron las series, las telescópicas y las series geométricas, ¿ya? Pero más que eso no. Entonces, se les pide valor de la suma y tienen que pensar inmediatamente en sucesión de sumas parciales, que sería o una telescópica o una geométrica, ¿sí? No hay más. Entonces, la primera dice la serie que parte en ¿dónde era? En 0, llega a infinito de esto. ¿Cómo podríamos saber si eso converge o no? ¿A alguien se le ocurre? Voy a reescribirlo, a ver si es que se refresca un poco la memoria. N igual 0 hasta infinito de e elevado a menos 2 elevado a n. ¿Sigue siendo lo mismo o no? ¿Qué nos dicen las propiedades de las potencias? Que cuando tenemos una potencia de una potencia, conservamos la base, ¿sí? Y multiplicamos los exponentes, ¿ya? Entonces, efectivamente, esas dos cosas son lo mismo, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que conviene escribirla así? Para dejar el n solo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la finalidad de eso? ¿La serie tiene esa forma o no? Es un número, esto a pesar de que tiene una letra al medio, es un número, ¿cierto? Porque lee el 2,71, 72, 81, 82, 5, bla, 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 ¿cierto? Es un número. Entonces, esta serie tiene esta forma. ¿Cómo se llamaba la serie que escribí en morado? Se llamaba serie geométrica. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. ¿Cuándo convergía? Entonces, la serie que estamos analizando, voy a escribir, que estamos analizando, corresponde a una serie geométrica
de razón R igual a E elevado a menos 2, ¿cierto? Porque la razón era esto. Era el numerito que estábamos elevando al n. ¿Y qué cosa estamos elevando a n? E elevado a menos 2, ¿ya? Esa sería la razón. Entonces, bien, identificamos la serie. Es una serie geométrica de razón e elevado a menos 2, ¿sí? ¿Y qué podíamos decir de la serie geométrica? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo converge? ¿O cuándo diverge? Está aquí. Lo vimos el día, ¿dónde está la fecha? 29 de julio. Serie geométrica. Aquí está. Esa es la forma, ¿sí? Hicimos una deducción matemática para sacar la sucesión de sumas parciales. ¿Y cuál fue el resultado final? Aquí está el resultado. La serie geométrica converge cuando la razón es menor que 1, ¿sí? En valor absoluto. Y diverge cuando la razón es más grande o igual a 1, ¿sí? Ese era el criterio. Entonces volvamos a la hoja que estábamos analizando. Acá. La razón. Esta, ¿es más grande o es más chica que 1? Esa es la pregunta. ¿Es más grande o más chica que 1? ¿Más grande? ¿O no? Es algo así. Porque está elevado a menos 2. ¿Sí? Y 1 partido, a ver, 2,5, 6 y algo. Eso es más chico que 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? De razón. R igual a L a menos 2, que es menor que 1. Por lo tanto, la serie es convergente. ¿Ya? Entonces, cosas importantes de este ejercicio. Primero, reconocer la serie geométrica. ¿Sí? Después, reconocer la razón de la serie. Y para concluir, hay que ver si es que es mayor o igual a 1 o menor que 1. ¿Ya? Entonces, es convergente. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿A qué valor converge? ¿A dónde convergía una serie geométrica? Vuelvo para atrás. Aquí está. El resultado lo marcamos, ¿sí? Si es que creen que le falta color, pónganle más después. No sé, pues lo pintan, todo lo que quieran. Porque es un resultado bien importante. ¿Qué es lo que dice? La serie geométrica converge si el R es menor que 1. ¿Y a dónde converge? Aquí está. 1 partido 1 menos la razón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro resultado? Sería 1 partido en 1 menos la razón. ¿Cuál era la razón?
e elevado a menos 2. ¿Ya? Entonces, eso sería. El tipo de ejercicios va a ser ese. O sea, van a tener una serie y ustedes van a tener que decidir si converge o no. Pero, como les dije antes al principio, si les piden el valor de la suma es porque es geométrica, es telescópica o bien se le puede sacar de forma simple la sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Son los únicos 3 casos cuando se les pide el valor de la suma. ¿Alguna duda con este ejercicio? El segundo. Mismo cuento. ¿Converge o no y a dónde converge? ¿Cómo nos damos cuenta si converge o no? ¿Qué forma tiene? Tiene esa forma, ¿sí? La serie geométrica yo le doy harta importancia porque tiene harta importancia, ¿sí? Después vamos a ver un problema aplicado que se van a dar cuenta que aparece. Profesor, ¿Sí? acá como n, el primer término es n igual a 10, evalúo el término al que converge en 2/3 de 10 partido por 1 por la razón, o sea, 1 menos la razón. Sí, a eso quiero, justamente a eso quiero llegar, ¿sí? Ya, gracias. De nada. Entonces, fíjense que, ya, es cierto, tiene la forma de una geométrica, pero ¿cuál es el problema? Que las geométricas parten desde cero. ¿A dónde está? Aquí. ¿Sí? Entonces, cuando parten de cero, nosotros podemos decir que converge ese valor, pero cuando parten de otra parte, no se puede. Entonces, ¿qué arreglín vamos a hacer? Para que tenga la forma deseada, lo que vamos a hacer es un proceso de reindexación. Ese es el nombre formal que tiene, pero ¿en qué consiste? Consiste en transformar la serie, ¿sí? ¿Cómo la vamos a transformar? Vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Partamos de cero, ¿sí? Pero no se tiene que alterar la serie. Entonces en el exponente vamos a escribir n más 10, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, mire, fíjense. Cuando el n vale 10, les queda 2/3 a la 10, ¿cierto? Y de ahí para arriba. Y aquí, cuando el n vale 0, ¿qué exponente queda? Sigue siendo 10, ¿cierto?
Entonces, eso es lo que se hace. Ahora, si es que nosotros descomponemos se puede hacer eso, ¿cierto? O sea, como estamos sumando exponentes, podemos escribir como un producto, ¿sí? Y por último, y aquí es donde va a aparecer lo que me comentaba Mariana hace un momento. Como esto es un número, yo puedo sacarlo, ¿sí? Y ahora sí, tenemos todas las de ganar. Una serie que parte en 0, tiene razón 2/3, el 2/3 es menor que 1, así que es una serie geométrica convergente. Entonces lo anterior es una serie geométrica de razón 2/3, que es menor que 1, por lo tanto, es convergente, ¿ya? ¿Y a qué valor converge? Esto es un número, así que tenemos que dejarlo. ¿Sí? Y la serie geométrica ya sabemos a dónde converge. Converge a 1 partido en 1 menos la razón. ¿Sí? Y ese es el resultado. Ya te fijas, Mariana, esto es lo que me comentabas, ¿cierto? Que aparecía lo mismo, pero multiplicado por la razón elevado a 10. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Incluso esto podrían ponerlo como resultado para que no tengan que estar leseando tanto. Cuando ustedes tengan una serie geométrica, pero que parta desde un cierto valor, ¿sí? Van a poder escribir inmediatamente que esto es r elevado a p partido 1 menos r, ¿ya? Eso lo podrían escribir como resultado, para no tener que estar haciendo el proceso de reindexar, ¿ya? Y esta, ¿cómo creen que se hace? Eso tiene que ver con lo último que vimos. Que eran las propiedades de las series. ¿Sí? Si nosotros analizamos por separado, esta, por sí sola, ¿converge o no? La acabamos de analizar. Ella es convergente, ¿cierto? Si analizamos esta por sí sola, ahí se ve un poco más complicada la cosa. Entonces, cuando ustedes tengan que analizar series, en donde al medio tengan sumas y restas, perfectamente pueden ir analizando término a término, ¿sí? Y si es que se dan cuenta, por ejemplo, que todos convergen, listo, se acabó el problema. Entonces, voy a escribir lo que dije. Analizamos las series esa de ahí, ¿sí? Por sí sola,
y la otra. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta ya sabemos que converge. ¿Sí? Si esta converge, estamos listos. La resta de ambas converge. Por otra parte, si esta diverge y esta converge, también estamos listos, porque la suma de una convergente con una divergente, o la resta, es divergente. ¿Sí? Entonces, por eso es conveniente separarlas. ¿Ya? Entonces, la primera, pongámosle numerito. A esta 1 y a esa 2. La primera serie converge, ¿por qué? Porque es una serie geométrica de razón menor que 1. ¿Sí? Y converge al valor 1 partido en 1 menos la razón. Así que perfectamente se puede calcular. 1 menos 2 tercios es 1 tercio y 1 partido 1 tercio es 3. ¿Sí? O sea, si suman todos estos términos hasta el infinito les va a dar 3. Eso les está diciendo. ¿Ya? Entonces la 1 está lista. Converge. ¿Y a dónde? Converge a 3. ¿Sí? Pensemos la otra. ¿Cómo la podríamos hacer? Hicimos un ejemplo similar en clase. Así como está, no nos dice mucho. ¿Qué herramienta matemática tenemos para trabajarla? Esa es la herramienta que tenemos, pues, chiquillos. Está clarito. ¿Por qué? Porque arriba hay un número, abajo hay un producto de dos factores lineales. La descomposición en suma de fracciones parciales lo que me va a permitir es escribir una fracción que tenga solo S y una fracción que tenga solo S. Y ahí ver qué puedo hacer. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos queda así, ¿cierto? Con el A y el B a determinar. ¿Cuáles son los valores de A y de B? Deberían estar secos haciendo estas cosas. Ojo, que esto de acá, esta estrategia, no se les puede olvidar. Cuando tengan un curso de ecuaciones diferenciales, la van a estar ocupando a cada rato. Así que no sé si tienen como en vacaciones o algo, repásenla. Ya, el A vale, se los dejo de tarea el desarrollo. El A vale 1. Y el B vale, era súper fácil, menos 1. ¿Ya?
Entonces, esto sería 1 partido en n más 1 menos 1 partido en n más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Fíjense que ganamos algo. N igual 0 hasta infinito de nuestra serie es igual a la suma de n igual 0 hasta infinito de la resta de los dos factores de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos son iguales. Ya, y ahora sí, quizás. ¿A qué se parece? ¿Qué forma tiene? Hagamos un poco, desarrollar un par de términos para que se den cuenta de qué es lo que se va a tener. Cuando el n vale 0, ¿qué les queda? O sea, en el primer sumando, esto es 1 y esto es un medio, ¿cierto? 1 menos un medio. Ahí está. Más. Cuando el n vale 1, ¿qué sumando les queda? Cuando el n vale 1, esto es un medio. Y aquí cuando el n vale 1, les da un tercio. Cuando el n vale 2, aquí les queda un tercio. Y acá les queda, cuando el n vale 2, les queda un cuarto. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaban esas series? Oye, que están callados hoy día, ¿qué les pasa? ¿Les llegó el fin de semestre encima? ¿Están muy atareados? No, o sea, no se te escucha el micrófono. Ya, Algo así, profe. algo así. No, estamos todos iguales. Yo igual estoy un poco cansado, la verdad. Quiero que termine luego el semestre. Ya, entonces fíjense que lo que se obtiene es algo de esta forma. El 1/2 se cancela, el 1/3, el 1/4. En otras palabras, esta era una serie telescópica. ¿Sí? Recuerden que todas las series que cumplen eso, que se empiezan a cancelar todos los términos, ¿sí? Se denominaban series telescópicas. ¿Ya? Bueno, y piénsenlo así. Este menos 1/2 se cancela con este. Este menos 1/3 se cancela con este. Este menos 1/4 se cancela con este. O sea, ¿qué va a pasar con todos los términos hacia el infinito? Todos deberían cancelarse. Todos se cancelan, ¿cierto? O sea, les aparece un término y después hay otra expresión que tiene el término para cancelarlo. Entonces, ¿cuál va a ser el único que va a quedar? El primero. El primero. ¿Sí? También podrían verlo con la sucesión de sumas parciales, es lo mismo. Les va a quedar 1 menos 1 partido en n más 2, hacen el n tender a infinito, y eso se va. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces acá, el valor es 1. Ya, pues, ¿y cuál era la pregunta? La pregunta era, esta serie,
¿converge o no? Y si converge, ¿a qué valor converge? Entonces, la primera pregunta, ¿converge o no? Sí, converge. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta converge y esta converge. ¿Sí? Entonces, esta convergía a 3 y esta convergía a 1. ¿Ya? Entonces, voy a escribir la conclusión. Como 1 y 2 convergen, entonces la serie original, que era esa de ahí, converge. Y ahora viene la otra pregunta. ¿A dónde converge? ¿O qué valor tiene? Y para responderla tenemos que recordar. Si con esta convergimos a 3, esta convergemos a 2, o sea, perdón, a 1 esta, 3 menos 1 es 2. Ese es el valor. Entonces converge a 2. ¿Ya? Porque recuerden que eso es válido. O sea, si la serie con esta converge a un número, la serie de esta converge a un número, la suma, o la resta en este caso, también es convergente y converge a la resta de las dos. ¿Sí? Eso lo vimos el día de ayer. A ver, ¿a dónde está? Aquí. Ahí está. Álgebra de series. Así lo llamamos. Tenemos dos convergentes y la suma converge ¿a qué? A la suma de las dos. ¿Sí? Con resta, obvio que pasa lo mismo. Y recuerden que la resta al final es lo mismo que la suma, solo que sumar el inverso. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, y aquí está el problema aplicado del que yo le hablé. Este ejemplo es bien clásico. ¿Ah? Ustedes abren un libro de cálculo y les va a aparecer al tiro. Dice, una pelota se deja caer de una altura de 8 metros. ¿Sí? Y en cada bote pierde el 30% de altura. Y se nos pregunta por la distancia total que recorre la pelota. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo resolver eso? Hagamos un esquema. Primero con la altura. Cuando no ha dado bote, la altura máxima es la altura desde la cual se deja caer, ¿cierto? O sea, 8 metros. ¿Sí? Ahora, cuando da un bote, ¿cuál es la altura que alcanza?
¿qué altura alcanza? 5,6 metros. ¿Y cómo se calculó ese 5,6? Multiplicando por el 8 por 3 y dividiéndolo por 10 y después restándole eso al 8. O sea, 30%. Ah, ya. Eso es lo mismo que decir eso, ¿cierto? Lo mismo, sí. Es lo mismo. Esa es la altura a la que tiene. En el segundo bote, ¿qué altura alcanza? Es el 70% del anterior, ¿cierto? O sea, sería 7 décimos de la altura anterior. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya, vamos bien hasta ahí. En el tercer bote, ¿qué altura alcanza? Se multiplica por otros 7 décimos. Se multiplica por otros 7 décimos, ¿cierto? Ya, y creo que con eso basta. En el enésimo bote, ¿qué altura alcanza? 7 décimos a la n por 8. 7 décimos a la n por 8. Bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos un avance. Tenemos la altura que alcanza cada bote. ¿Cómo sacamos la distancia total que recorre? Sumando la distancia de cada bote. Sumando la distancia. ¿Y ahí cuál es la distancia de cada bote? 7n por 8. 7 partido 10 a la n por 8. No sé. ¿Será eso o falta algo? Pero hay que sumarle la vuelta del Exacto, bote. la vuelta. O sea, en otras palabras, son 2 veces eso. ¿Sí? Porque piensen en esto, pues si aquí está la pelotita, aquí está el suelo. Cayó y fueron 8, ¿cierto? Después sube y baja, y ahí lo que recorre es 2 veces la altura que alcanza, ¿cierto? Después sube y baja y recorre 2 veces la altura que alcanza. Sube y baja, recorre 2 veces la altura que alcanza y así hasta el infinito, ¿sí? Ya. Esto sería sumar desde dónde. ¿Desde qué n? ¿Desde 0? ¿Desde 1? ¿Desde otro? El tema es que el 8 no tiene bote, pues solamente una vez que hace ese 8, entonces yo creo que Entonces sería tenemos de que 1 separarlo. Exacto. y Justamente. después le sumamos 8. Como constante el 8 nomás. Esa es la suma. Justamente. ¿Por qué? Porque cuando lo dejamos caer, recorre 8. Y después, desde el primer bote en adelante, esta es la distancia que recorre en cada bote. ¿Sí? Entonces voy a escribir la distancia total recorrida es 8 más la suma desde 1 hasta infinito de 2 por 8, 16. Si quieren lo escribimos afuera, para que no moleste. De 7 décimos a la n. Ya, primera pregunta, ¿eso converge o no? ¿O creéis que la pelotita va a recorrer una distancia infinita? Converge. Converge, ¿cierto? Si recorriera a distancia infinita, la mandamos a explotar el universo. Claramente no se puede. Ya, ahora, eso es lo que nos dice el sentido común.
Matemáticamente, ¿cómo decimos que eso converge? O sea, si es que yo me olvidara del problema de la pelotita y me preguntan, ¿eso converge o no? ¿Qué debería contestar yo? ¿Y por qué? O más que qué. ¿Qué forma tiene esta? Es una que ya estudiamos. Es la que vimos reciencito. Sí, por cierto, es una geométrica de razón 7 Pero, décimos, que es menor que 1. exacto. Entonces la serie, la cual es convergente, pues es una serie geométrica de razón 7 décimos que es menor que 1. ¿Sí? ¿Y a dónde converge? Veamos. El 8 queda, no hay nada más que hacerle. El 16 igual, ¿sí? Y tenemos una serie geométrica, pero que parte de 1. Entonces ocupemos el resultado del primer ejercicio que escribí. ¿A dónde está? Aquí. Cuando no parta de 0, en el numerador va a ir la razón elevado al punto de partida. ¿Ya? O sea, en este caso iría la razón elevado al punto de partida, que es 1, dividido en 1 menos la razón. ¿Sí? Y esa es la distancia total que recorre la pelota. Si la sacamos, sería 7 décimos partido en 3 décimos. Se cancelan los décimos. Esto es 8 más 16 por 7 tercios. Ya ahí no tengo idea cuánto es eso, pero es un número, ¿cierto? Son como 40 y algo, 43, una cosa así, 42,3 periódico parece que da. Ya, pero no importa. ¿Sí? Esa es la distancia que recorre. O 43, algo. 45, profe. ¿45? 45,3. Ya. Sí, pero... Entonces, en otras palabras, la pelotita, si es que obviamente si no existiera el roce, que eso al final es lo que la frena, si estuviera rebotando para siempre, siguiendo esta regla, recorrería 45 metros. ¿Ya? Obviamente menos, pero tampoco es tanto menos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Entonces, ahí está una aplicación de las series geométricas. Esto también tiene aplicaciones en economía. Los intereses compuestos son progresiones geométricas. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen un depósito que les va generando intereses, no sé, pues a largo plazo, eso se considera como infinito, ¿cuánto es lo que ganan? O cuánto es lo que pierden, dependiendo. Con la AFP, ¿cuánto es lo que pierden? ¿Ya? Y en el último ítem, solo pido decidir si las series convergen o no. O sea, aquí ya podemos utilizar el criterio de las P-series y el criterio de la integral. ¿Sí? Que fueron los dos que alcanzamos a ver antes de hoy día.
Ahí está, ese. Ya, ojo, que en estos problemas ustedes tienen que llegar y ocupar el criterio. O sea, el problema aquí es identificarlo, ¿sí? No es tanto el problema de cálculo, el problema es identificar un criterio adecuado, ¿sí? Ya. ¿Cómo analizamos la convergencia de eso? ¿Por qué no sirven las series geométricas? ¿Qué es lo que hemos estado utilizando hasta ahora? ¿Por qué creen que no se pueden utilizar ahora? En las series geométricas el n está en el exponente, ¿sí? El n de la suma. ¿Y acá dónde está el n? Está en la base, ¿sí? Entonces no se pueden utilizar series geométricas. Tampoco se pueden utilizar series telescópicas. ¿Por qué? Porque esto no hay forma de escribirlo como diferencia de dos términos. O sea, dos términos que se vayan cancelando, ¿sí? Sí podemos poner como diferencia de dos términos, pero no que cumplan la propiedad telescópica. Entonces nos queda o el criterio de las p-series o el criterio de la integral, ¿sí? En realidad, para este sirven los dos, ¿sí? ¿Qué nos decía cada uno de los criterios? Voy a escribirlo aquí al lado. El de las p-series nos dice que esa serie converge si el p es mayor que 1 y nos dice que diverge si el p es menor o igual a 1, ¿sí? Ese es el criterio de las p-series. Voy a correr esto un poco más al lado. Y el criterio de la integral ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la integral impropia y la serie tienen el mismo comportamiento, ¿sí? O sea, si esta converge, esta converge. Si esta converge, esta converge, ¿sí? Tienen el mismo comportamiento. ¿Ya? Esos son los dos criterios. ¿Cuál criterio creen ustedes que es más conveniente utilizar? Se pueden usar los dos, pero ¿cuál creen que es más conveniente? ¿El P-Series? El de las p-series, ¿sí? ¿Por ¿Se qué? escuchó? Ah, sí, se escuchó lejos, pero se escuchó. Ya, ahí está. Reescribí este raíz cuarta de n al cubo como n elevado a 3 cuartos, ¿sí? Y ahí está listo, fíjense. Como esa serie diverge, ¿por qué diverge? ¿Por qué yo puedo afirmar que esa serie diverge? Que P es menor que 1. Porque el p es menor que 1, ¿cierto? Entonces voy a ponerlo entre paréntesis.
P serie con P menor que 1. ¿Sí? Entonces, como esa diverge, ¿qué pasa si multiplico por 3 el término? ¿Qué pasaba? Sigue divergiendo. ¿Sí? Si ustedes multiplicaban, eso también lo dijimos ayer, una divergente por un número distinto de 0, sigue divergiendo. ¿Ya? Porque piénsenlo así. Este límite es infinito. Y si multiplican 3 por infinito, ¿qué les da? Infinito. Infinito. ¿Ya? Entonces no afecta el número. Ya, ojo, también se podría haber hecho por el criterio integral. Pero es más largo. ¿Por qué? Porque ahí hubiesen tenido que resolver esto. No. Integral desde 1 hasta infinito de 3 partido en x a la 3. ¿Cierto? Y eso ya de por sí es más largo. ¿Por qué? Porque hay que buscar una antiderivada, después hay que evaluar en 1 y b, después hay que tomar b tiende a infinito, y ahí ver si converge. ¿Sí? Por eso es más largo. Ya, esta, segunda. ¿Cómo analizamos si converge o no? Transformamos la raíz a un exponente y vemos si es que el exponente es mayor que 0 o menor que 0. O sea, mayor o igual que 1 menor que 1. ¿Sí? O sea, es similar al anterior, ¿cierto? Sí. Suma de 1 hasta infinito, de 4 sobre n a la 4 tercios. ¿Sí? Ya, ¿y qué podemos decir al respecto? Que converge. Que converge. ¿Por qué? Porque el exponente, o sea, el p es mayor que 1. Eso, es una P serie con P mayor que 1. Pues es una serie P o P serie con P igual a 4 tercios, el cual es mayor que 1. ¿Sí? O sea, en estricto rigor, ojo, la que converge es esa. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba si multiplicamos un número por una convergente? ¿Convergía? Lo vimos en la álgebra de... ¿dónde está? Es que sería un número por otro. Sí, Seguiría pues sería un convergiendo. número por otro. ¿Sí? Aquí está. Lo dijimos de todas formas ayer. Si una serie convergente la multiplicamos por un número, también converge. ¿Sí? Y sería como tú lo dices. Al final estaríamos multiplicando dos números. Y eso también es un número. ¿Ya? Entonces, converge. Listo. Nada más que hacerle. Podría ser por el criterio integral, pero ¿para qué? ¿Fue para cuándo habíamos fijado el certamen? Para el viernes 21, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué Sí, será sí, la fecha? creo que sí. A ver, denme un segundo que me llegó un correo que dice urgente. Quizás no es tanto, pero...
Era una tontera. Me estaban preguntando qué cursos quería hacer el otro semestre para mandar mi orden de preferencia. Cálculo 3 con civil, pues, profe. Sí, multivariable. ¿En serio? ¿Les gustaría Sí. tenerme de nuevo de profe? Sí, Sí, yo voto que sí. Ya. ¿Cálculo cuarto para ponerlo? Igual. Multivariable. Es que variable. Ya. variable. Vamos a ver si me pescan. Como soy nuevo, a veces. No, ahora tienes que pescar nomás, profe. Nosotros vamos a negar. Si no, hacemos par. Ahí le voy a poner a la nómina. Ya, profe. Vamos a ver si resulta. Ya. ¿En qué estaba? Ah, ya. P serie, ¿cierto? Con P mayor que 1. Y el otro, con este ya cerramos. ¿Dónde está? Aquí. Ya, eso. Está más complicado, ¿no? Ahí ya no nos sirven las P series. ¿Por qué no nos sirven? Porque no tiene la misma forma. No, por cierto, este 1 es el pesado, el que está molestando. Sí. ¿Cierto? Si no estuviera ese, perfecto. ¿Sí? O sea, con los criterios que vamos a ver después, van a darse cuenta que igual se pueden usar las series P aquí. ¿Ya? Pero no de la misma forma. Y como por ahora estamos solo con lo que hemos visto, vamos a usar el criterio de la integral. Utilicemos el criterio de la integral. ¿Qué es lo que nos dice el criterio de la integral? Nos dice que esta serie, ¿sí?, tiene el mismo comportamiento que esta integral. ¿Ya? O sea, si esta converge, esta converge. ¿Sí? Si esta diverge, esta también diverge. ¿Ya? ¿Y cómo se reconoce cuál va a ser el integrando? Es lo mismo, es el mismo término que está aquí, pero cambiamos la n por x. Eso es todo. Ya, ¿cuánto nos da esa integral? ¿O cómo se calcula? Lo que tenemos que hacer es analizar esa, ¿cierto? Esa es la que tenemos que analizar. Y después hacer que el b se vaya a infinito. Ya. ¿Cuál es una antiderivada de la función 1 partido 1 más x cuadrado? ¿O cuál es la integral indefinida, si la quieren llamar de otra forma? ¿Qué función al derivar me da eso? Esa, ¿cierto? Si ustedes derivan el arco tangente, les da exactamente esto. O sea, no había que hacer casi nada. Evaluamos en 1 hasta b. Si se evalúa, nos va a quedar arco tangente del de arriba, ¿cierto? De b menos
arco tangente de el de abajo, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? ¿Eso tiene un valor? ¿Ya? Pi cuartos, ¿cierto? La tangente de pi cuartos les da 1. ¿Ya? ¿Y cuánto nos da ese límite? Con eso ya el ejercicio va a quedar casi listo. Esto lo resolvimos en clase, por si acaso. No exactamente quizás con este, pero les mostré a dónde se iba el arco tangente cuando el argumento se iba a infinito. ¿A dónde era? Era a pi medios, ¿sí? Eso no se les puede olvidar. El arco tangente, cuando el argumento se va a infinito, tiende a pi medios. Porque la gráfica del arco tangente, si es que se les había olvidado, es así. Que es la simétrica de la tangente con respecto a la identidad. Este era menos pi cuartos, era una asíntota horizontal, y este es pi cuartos, también una asíntota horizontal, ¿ya? Esa es la función arcotangente. Entonces pi medio menos pi cuartos es pi cuarto. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Esta integral converge o no? Sí, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el límite nos dio pi cuartos. Si esta integral converge, ¿qué pasa con la serie? ¿Qué nos dice ¿también el criterio converge? integral? Converge, ¿sí? Entonces la conclusión sería, como la integral de 1 más infinito de 1 partido en 1 más x cuadrado es convergente, entonces del criterio de la integral la serie 1 partido en 1 más n al cuadrado también converge. ¿Ya? Y ahora una pregunta. ¿Esta a dónde converge? Converge a pi cuartos, ¿cierto? Eso fue lo que sacamos acá. La integral converge al pi cuartos. Esta de acá, ¿a dónde converge? ¿Y cuartos también, supongo? No sé. ¿Supones? Ya, No sabemos. no sabemos, esa es la respuesta. El criterio de la integral les dice si es que una, o sea, lo que les afirma es que esta y esta, ambas convergen o ambas divergen, pero no les dice nada de a dónde, ¿sí? O sea, porque esta converja a pi cuartos, no significa que esta también lo va a hacer, a ese valor, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. El criterio solo garantiza
convergencia o divergencia. ¿Ya? Pero no nos permite saber a qué valor converge en caso que lo haga. Pero no permite saber el valor al cual converge en caso de hacerlo. ¿Sí? Eso es bien importante. Porque nos faltan los profes maliciosos, como yo, que les preguntan a dónde converge esto. ¿Sí? Y esta sería la respuesta, que en realidad no podemos saberlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué cuando el arco tangente tendía a infinito daba un medio, o sea, pi medio? Porque el arco tangente es el opuesto de la tangente, po. O sea, es la inversa de la tangente. ¿Y cómo es la gráfica de la tangente? Profe, eso le iba a preguntar igual. ¿Sí? Que hizo la gráfica y le puso pi cuarto. Ah, chuta, no, era pi medio, lo puse mal. Me confundí donde estaba trabajando con No. los pi cuarto y pi medio. No, esto es pi medio. Por eso me había parecido raro. No, esto es pi medio, perdón. Sí. Es que me Ahí, traspapelé ahí- porque ahí estaba se explica trabajando. todo. ¿Ya? Ahí sí o no? Sí, ahí se explica todo. Sí. Sí, Porque la profe. gráfica de la tangente es lo mismo, pero para arriba, ¿cierto? Y acuérdense que para Sí. graficar las inversas tienen que reflejarlas. ¿Ya? Sí, ahí sí, perdón. Me confundí donde acá estaba trabajando con el pi cuarto, pero era pi medio. ¿Ya? Ya, Profe, chicos, ¿qué más falta pasar para el certamen? más criterios, pues. Ah, ok. Sí, o sea, nos faltan, a ver, nos falta el criterio del término general, nos falta el criterio de serie alternada, nos falta el criterio del cociente, el criterio de la raíz. Al menos esos 4. Profe, y nosotros la otra semana teníamos semana de receso. ¿En serio? Sí, Chu. Por civil, creo, ¿o no? sí. ¿Se va? Ah, sí. Pero la próxima, bueno, o sea, nos quedaría una sola clase. No, pero no, profe, si eso es para Sí, los es para, ramos de o sea, carrera. para los ramos de carrera, los Ah, ramos que ya. son más generales, es como el profesor ve si hace clase. Ah, ya. Sí, no, porque si no íbamos a quedar muy cojos. Si es que no teníamos clase. Sí, no nos conviene. Ya, eso chicos. No me queda nada más por hacer. Nos vemos mañana. Vamos a seguir viendo criterios, ¿sí? O sea, más formas de saber si las series convergen o no. ¿Ya? Vale, profe.